Seguimos en cuestión de prioridades. Son las 10 y 12 minutos de la noche. La Organización Mundial de la Salud eleva ya más de 130 casos, los de la viruela del mono, un tercio de ellos en España. De momento en Castilla y León no hay ningún caso, ni siquiera sospechoso, aunque casi todas las comunidades con las que limitamos ya han detectado alguna infección. Estamos hablando de una enfermedad de la que de momento hay más enigmas que certezas. Se habla de que es un brote inusual y hoy vamos a intentar despejar algunas dudas de esta viruela y de las enfermedades emergentes. Tenemos con nosotros, y ya tenía yo ganas de entrevistarle, al jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Río Ortega de Valladolid. Él es José María Eiros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué en España? Porque España es uno de los países donde más casos hay en Europa. Se habla de ciertos lugares de expansión, varias fiestas privadas, una celebración multitudinaria que hubo también en Gran Canaria, incluso algunos encuentros sexuales en Madrid. ¿A qué cree que se debe? Bueno, pues para tener tantas ganas de que viniéramos, la pregunta es dura, ¿no? Yo creo que a estas horas de la noche lo que hay que transmitir es la visión en la que nosotros tenemos competencia. Nosotros somos médicos microbiólogos y siempre que emerge una enfermedad infecciosa monitorizamos 5 variables que pueden entender nuestros telespectadores. En primer lugar, si el agente etiológico está caracterizado, que lo está, pero que obliga a estudiarlo molecular y genéticamente, lo que llamamos modernamente secuenciación. Cuando seamos capaces de secuenciar lo que emerge en distintos tipos del globo, sabremos sus similitudes. En segundo lugar, una cuestión crítica es que si se transmite como entendíamos que se transmitía la viruela del mono, o si hay otras formas. Conceptualmente sabemos, cuando estudiamos, que se transmite por proximidad entre personas, primero por vía respiratoria muy próxima y en segundo lugar por contacto entre mucosas, también de la madre al niño cuando gesta, pero tendremos que delimitar si hay otras variables que condicionan una transmisión más eficiente. En tercer lugar, y esto es muy importante, saber si las formas clínicas con las que los médicos valoran a los pacientes son las que también conocen y están descritas o hay alguna otra, por ejemplo, formas silentes. Sería muy importante delimitar si hay personas que estando infectadas no exhiben clínica. Asintomáticos, digamos. Exacto, asintomáticos. Y en este sentido sabemos que el cuadro cursa como una viriasis con afectación general, con fiebre, dolores musculares, cansancio, también con afectación de los ganglios linfáticos y en un segundo estadio con manifestaciones cutáneas. Y sabemos que el periodo de incubación medio oscila entre 5 y 21 días. En cuarto lugar, hay que delimitar si tenemos capacitación diagnóstica. Me consta que la Ponencia de Salud Pública del Reino de España ha estado reunida esta tarde y a lo que se insta es que para evitar un colapso en el Centro Nacional de Microbiología, en Majadahonda, de alguna manera habría que transferir o dotar al sistema de tener capacidad de esto que ya conocemos, que son las técnicas de detección molecular para demostrar el genoma, basadas fundamentalmente en PCR. Y en quinto lugar, y con esto concluyo, porque tampoco se trata de extenderse mucho, ¿no?, es de que es importante delimitar si tenemos capacidad de prevenirlo. Este programa puede ser un medio, difundir sanitariamente las certezas que haya. En segundo lugar, si las estrategias de vacunación frente a viruela protegen y si se deben de implementar en algunos grupos. Y en tercer lugar, si hay antivirales. Por ejemplo, conocemos que el cidofovir, una molécula que manejamos en los hospitales y a la que nosotros tenemos mucho cariño porque permite controlar las infecciones por un virus del grupo herpes, que es el citomegalovirus, que nos complica a veces a pacientes inmunodeprimidos, pues son eficientes y está claro, pero está hablando siempre en condicional, no hay ninguna certeza en todas estas pautas que nos está diciendo, de momento. Bueno, no crea, nosotros tenemos nuestras certezas. Primero, sabemos que es un ortopoxvirus, que es primo carnal muy próximo al virus de la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa erradicada del planeta en 1980. Sabemos que tradicionalmente ha estado circunscrito a brotes fundamentalmente en 2 zonas de África, en África Central y en África Occidental, que manifiestan distinta gravedad. Y sabemos también cómo eran las formas tradicionales de transmisión, que preocupaban relativamente poco. Y en este sentido, para nosotros esto garantiza cierta tranquilidad, por así decirlo. Hablaba de la viruela común, que quedó erradicada en 1980. Fue cuando se dejó de vacunar a la gente con la viruela. Sí. Mucha gente dirá, me vacuné, ¿estoy protegido o es necesaria una nueva vacuna? Bueno, es muy interesante este aspecto.
Muchos de los expertos que están hablando estos días del ámbito de la medicina, pero también de otras disciplinas, de otros grados, atestiguan esto, ¿no? Que el 85%, he visto mucho en prensa, que entre el 80 y el 85% de las personas que han sido vacunadas en su día frente a viruela están protegidas. Ahí tendríamos que hacer estudios serológicos. Nosotros, como usted conoce, trabajamos evaluando a veces respuesta serológica, de respuesta inmunitaria específica, viendo anticuerpos que si son neutralizantes frente al virus sabemos que lo frenan. Y luego hay una gran parte de la respuesta inmunitaria que son los linfocitos T, que también somos capaces de estudiarlos. Entonces, en este sentido, a lo mejor una de las líneas prioritarias sería delimitar cómo estamos en determinados estratos etarios, que no es complicado hacerlo, pero se puede hacer, de respuesta inmunitaria frente a los que al virus de la viruela, frente a los que la mayoría de los que tenemos ya más de esa edad, pues estamos vacunados. Hablaba usted antes de evitar ese colapso en los laboratorios de microbiología, pero desde un punto de vista sanitario, ¿puede haber colapso también sanitario en la sanidad como ocurrió con el COVID? No lo creo, sinceramente. De todas maneras, yo me suelo equivocar mucho, ¿no? Ya lo dije, lo sabe el doctor Almudi, que nos entrevistará luego. Cuando el SARS también me lo preguntaron en una tertulia nocturna como esta, se ve que por la noche ya no afino mucho, y me preguntaron que si nos veríamos como en China, y dije no lo creo, y la verdad es que nos vimos al mes, ¿no? Pero yo estoy firmemente convencido que no. Hay que tener en cuenta que esto es un virus ADN que tiene un genoma apasionante, muy grande, de los más grandes que se conocen, y que digamos que de alguna manera está bien caracterizado lo que es su modelo de replicación. Es un virus que muta poco en comparación con los virus ARN, que son los que nosotros siempre postulamos como candidatos a la pandemia, ¿no? Y comparte con un virus emergente el hecho de que es un virus zoonótico, es decir, circunscrito a reservorios animales, por cierto, no bien delimitados, hablamos de roedores, pero hablamos luego del salto a estos monos cynomolgus, ¿no? Que de alguna manera son homínidos, vamos, son muy parecidos a lo que somos el ser humano desde el punto de vista biológico. Claro, por cierto, hoy hacía un llamamiento la Unión Europea, decía que hay que poner en cuarentena las mascotas de los contagiados para evitar que la viruela del mono se haga endémica. En este caso no es como el COVID, los animales sí contagian, ¿no? Exacto, y nosotros contagiamos a los animales. Tenemos una publicación en este sentido. Yo creo que si tuviéramos que dar la Unión Europea y el ECDC europeo y el CDC americano han apostado siempre por una vigilancia integral de la salud. Esto yo creo que es muy importante decirlo en un programa como el suyo que se titula Cuestión de prioridades, ¿no? Es una prioridad absoluta para el mundo en el que vivimos que las redes de vigilancia de la salud humana vayan acompañadas por las redes de vigilancia de salud animal y de la cadena agroalimentario. Esto que se llama One Health, una sola salud, que lo hagamos realidad. Y concluyo con esto. ¿Y eso funciona? ¿Las alertas saltan rápidamente en Castilla y León, en España? Funciona, pero de alguna manera es lo que le iba a comentar. El 14 de agosto del año pasado, del 2021, en Lancet, un grupo americano de Nueva York, el primer autor es Thomas Frieden, pero Amanda Manlian es la jefa del grupo, publicaron una estrategia de 717, que es muy poco conocida, y es que vinieron a alertar al mundo que si toda la gobernanza global fuera capaz de detectar un brote, el que fuera, de una enfermedad infecciosa en 7 días, notificarlo en 1 y responder como planeta en otros 7, si sumamos 7, 7, 14 y 1, 15, en 15 días podríamos darnos un buen mecanismo, el mundo, para dar una respuesta a una alerta de este tipo. Pero fíjese, el mundo es muy desigual. Ahora mismo estamos aquí a las 10 y pico de la noche en un país donde hay seguridad, saldremos luego. Esto no ocurre en muchos países del globo. Claro, es que la mayor parte de estos virus, de estas enfermedades, proceden de países subdesarrollados. Yo no sé si hay controles, si ahí es donde realmente falla para que no se propaguen estas enfermedades posteriormente. Es un matiz crítico. Hay los controles que puede haber acorde con ese modelo de sociedad. Tenga usted en cuenta, y aquí lo he visto en otros programas porque nos ha traído usted a los integrantes del Centro de la Gripe, que la oportunidad que te otorga el estar conectado a una red mundial de vigilancia de cualquier enfermedad infecciosa es que estás conectado, digamos, por canales profesionales a lo que ocurre en todo el planeta. Pero es que muchas de las personas que nos ven ahora están cómodamente pues en sus hogares o tienen salud, están asistidos, y aunque tengamos crisis, yo creo que también es bueno valorar el estado de bienestar en el que estamos. No es así en otros 7.000 millones de personas en el globo, que viven hambrunas, guerras, marginación, y esto seguro que
no sé, para personas que trabajan la información como ustedes y los periodistas que nos entrevistan, debe ser un motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque el mundo no es igual. Y desgraciadamente las desigualdades sociales y las desigualdades económicas imprimen que también las redes de vigilancia no figuren de manera uniforme en el planeta. Y de poco sirve de que nosotros estemos aquí ahora mismo en Castilla y León si, no sé, en Jartum o en Duruala está emergiendo un virus nuevo del que no tenemos ni idea, que tardaremos tiempo en conocer y que cuando llegue puede estresar a las sociedades occidentales. Está claro. Doctor Eiros, hacía usted referencia antes al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, ese prestigioso centro. Usted fue director. Bueno, yo trabajé allí, sí. Trabajó allí y le tocó bregar, además, con la gripe aviar, con las vacas locas. Mucha gente está diciendo, esto que estamos viviendo no puede ser. Salimos del COVID, ahora viene la viruela del mono. Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de virus, de enfermedades. Esto va a ser una constante, ¿eh? Yo creo que con realismo sí. O sea, hay una palabra que me han insistido mucho en nuestro grupo que no utilizara, ¿no? Que es lo de emergente. Dice, no te van a entender si dices virus emergentes. Pero fíjense, nosotros llevamos tiempo estudiando, ¿no? Nuestra labor fundamental a veces es callada. Me ha sorprendido que en su sala de espera dice, esperar a nadie gusta, dice, pero si no tienes el móvil. Yo diría al contrario, si esperas, en fin, aprovecha el tiempo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que cuando uno estudia se da cuenta... Que cambien esa frase. No, por favor, no, porque salía la directora, está muy bien, se está muy bien, fuera de que hace un poquito calor aquí, que hace frío fuera. No, yo digo que, vamos a ver, lo que trato de transmitirles es muy sencillo. Nosotros conocemos que las enfermedades infecciosas emergen o por patógenos conocidos, que circulaban poco, es este el caso, o por nuevos patógenos que emergen. Fíjense, muy pocos conciudadanos nuestros tienen que saber que los corredores de aves migratorias, que también transportan virus aviares, pero no voy a hablar de eso, que llevan, por ejemplo, el virus Crimea-Congo, lo llevan porque las garrapatas que las infectan, que vienen del Magreb, están parasitadas. Y hace 3 años tuvimos un caso mortal en un paciente que desgraciadamente falleció porque paseaba en la provincia de Ávila y le picó una garrapata. Pero es que hemos tenido brotes de otros virus importados en nuestro país, en el conjunto de la península ibérica de España y Portugal, por ejemplo, West Nile, Toscana. Europa ha vivido el Zika, hemos tenido chikungunya, tenemos dengue, en fin, es decir, el mundo es global y de alguna manera las enfermedades infecciosas emergentes están ahí. Y al hilo de su pregunta es una realidad con la que conviviremos seguro. Yo, que soy mayor que usted, me moriré antes, pero conviviremos seguro. Y yo creo que lo único que hay que hacer es tener capacidad, lo que usted aludía, de que las redes de vigilancia funcionen integradas y luego tener capacidad técnica para diagnosticar. Vamos a hablar del COVID-19. ¿En qué medida sigue con nosotros todavía esta enfermedad? Bueno. ¿Y qué han aprendido los microbiólogos de este virus? Hemos aprendido que somos útiles en la medida que diagnosticamos de manera específica. Lo sabe muy bien el doctor Almudí. Cuando un médico ve un paciente con una patología respiratoria, si tiene información que le respalda y le informan de que circula un virus respiratorio, por ejemplo, un virus de la gripe A o B, o un sincitial respiratorio, un metaneumovirus, tiene un apoyo en su argumento diagnóstico y conceptual para pensar que el paciente que está evaluando puede tener un cuadro similar. El tener la especificidad del diagnóstico es la grandeza de la microbiología. Somos una especialidad que se coge con números muy modestos en el MIR. No somos los más inteligentes, por así decirlo, de la pléyade de las especialidades, ni los de mayor relumbrón, y lo digo con el máximo cariño porque me sitúo a la cola de todos mis colegas de Castilla y León, que no llegamos al centenar, ¿no? Pero hemos aprendido que hemos sido útiles. En nuestro hospital, en el Río Ortega, y también en el Hospital Clínico, entre los dos grupos, habremos efectuado del orden de unas 700.000 determinaciones moleculares de SARS-CoV-2 al servicio de la sociedad que nos paga. Y yo creo que eso hay que destacarlo. Hemos pasado de 0 a 100 en ese ámbito. Una labor callada y muy a la sombra, bueno, ¿no? Muchas veces. Estamos muy contentos y ojalá que nos puedan ver nuestras autoridades sanitarias porque hacemos una microbiología en el ámbito que yo conozco de guardias 24 horas, presenciales. Es muy interesante que se sepa que un microbiólogo al servicio de un hospital rinde siempre y siempre devuelve la inversión que se le otorga tenerle de guardia. Al igual que ningún centro sanitario haría una guardia sin un cirujano general para poder intervenir un abdomen agudo, pues
es bueno tener un microbiólogo porque te puede dar un diagnóstico en cuestión de horas. Y ¿Estamos no cerrar normalizando demasiado rápido bueno, la convivencia yo con le diría con el que lo que hemos aprendido del COVID en las variantes que tenemos ahora, que es Omicron mayoritaria, pero que tenemos subvariantes, la B5 ha entrado, lo hablaba con Antonio Orduña esta tarde, ¿no? Va entrando. De alguna manera tenemos que saber que la fuerza que nos otorga el poder monitorizar las variantes que van ocurriendo nos retrotrae a mi primera contestación. Eso nos permitirá decir cómo vamos modificando, si es que lo modificamos, el periodo de incubación, cómo de patogénico, es decir, cuánto daño hace el virus. Sabemos que es mucho más transmisible ahora mismo la variante que tenemos, pero también es menos letal. Se nos mueren muchas menos personas y ahí sí que hay muchas lecciones que nuestros colegas, que es una gracia, ¿no? un privilegio poder tratar con ellos, nuestros neumólogos, nuestros intensivistas, nuestros pediatras, nuestros internistas, saben manejar mucho mejor que hace 27 meses ya a los pacientes. La información es poder, que se dice, ¿no? Nunca mejor bueno, la información bien elaborada, ¿no? Bien elaborada, por supuesto. Tenemos aquí a 3 tertulianos. Sí, sí. Vamos a comenzar por Javier Luna. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me retiro un poco. Por seguir con el COVID-19, hoy mismo la Comunidad de Madrid barajaba la posibilidad de rebajar esa declaración de pandemia a endemia. No sé si estamos en un momento propicio para hablar de esos nuevos escenarios o aún es pronto. Bueno, yo creo, Javier, que la catalogación de pandemia la otorgó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No suele abusar la Organización Mundial de la Salud. Es una institución, como conoces, que hace recomendaciones globales para todo el orbe, y ahí entra un poco lo que decía José Luis antes, ¿no? Entran países pues muy modestos, muy precarios, que invierten muy poco en sanidad, y entran los grandes países del mundo. Yo modestamente creo que hay que atender las recomendaciones que efectúe. Es verdad que los indicadores están mejorando, eso es una gran noticia para nosotros, pero creo modestamente que debemos de atender las recomendaciones de la OMS. Elena. Hola, José María, buenas noches. Ha afirmado en alguna ocasión que la crisis del COVID nos pilló desprevenidos, que se cometieron errores, que hubo falta de previsión, para lo cual pide un poco más de humildad. Pero teniendo en cuenta todas las lecciones aprendidas después de estos meses, ¿cuáles son los retos que hay por delante? Pues en la 67 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, Feinberg, catedrático en Harvard, dijo con respecto a la gripe del 2009, no sé si os acordáis de aquella gripe porcina que apareció en México, en Guadalajara, en Guanajuato, y que se vieron casos el 24 de abril del 2009 y el 25 los teníamos en Barajas, ¿no? Porque volaban. Y vino a decir que el mundo ya no era igual que en las anteriores pandemias y que por lo tanto las redes de vigilancia debían de estresarse. Y matizaba él, hemos tenido suerte esta vez, pero la gripe nos puede obligar a extraer amargas consecuencias. Yo, cuando he afirmado eso, lo digo humildemente, ¿no? Lo dije a nivel personal, porque también estuve afectado y estuve ingresado, y también vi la muerte cerca, y en este sentido no me olvidaré de los que han muerto, porque las personas que han fallecido a veces tendemos a trivializar, ¿no? Pero la existencia es limitada, no me voy a poner escatológico, y desgraciadamente uno puede fallecer. Y lo más preciado que tenemos los seres humanos, los 3 cámaras que hay aquí y nosotros 5, es nuestra salud, es lo que nos une. Entonces nosotros, que estamos especialmente sensibilizados y adiestrados para ayudar a los demás, como sabe el doctor Almudino, pues de alguna manera lo que nos tiene que enseñar lo que hemos vivido con el COVID es a no cometer los mismos errores y a tener la actitud mental abierta para entender que nos puede pasar. De hecho, nosotros, José Luis nos invitó, damos una charlilla que es la amenaza de la próxima pandemia. Y esto, Elena, estamos convencidos que ocurrirá. Es más, hoy queda un día menos para la próxima pandemia. No de viruela del mono, a ver si nos entendemos, ¿no? Pero estamos convencidos de que en este sentido yo creo que tenemos que dotarnos de periodos de estudio, lo dije antes, de reflexión y de preparación a todos los niveles. No tenemos que olvidar, porque tenemos a veces todos, yo el primero, memoria floja, ¿no? Y es verdad que salimos con fuerza de los confinamientos, nos olvidamos de las distancias, frecuentamos locales cerrados. Ahora los indicadores son muy buenos, pero el mundo es muy plural y no sabemos con certeza. Esperamos, por lo que sabemos,
que el virus se estacionalice y cause microbrotes en determinados lugares del mundo, habrá afectaciones, habrá fallecimientos. Pero ahí yo también lo he aprendido de mis maestros. Depende cuando, al hilo de la pregunta de Javi, cuando el mundo sea capaz de tolerar un número de decesos, de muertes, tolerable, pues abandonaremos la pandemia y pasaremos a la endemia. José Luis ha hecho muchas referencias, José María Eiros, a ti. Ya puedes hacer una pregunta interesante. Bueno, yo a José María le admiro porque da gusto cómo explica las cosas y la información que aporta. A mí me ha gustado mucho el concepto que has comentado de One Health y la importancia que tiene una única salud, cómo interviene la salud animal, las zoonosis, cómo interviene todo lo relacionado con el consumo de alimentos, con los temas de climatología, de ciudades saludables. El concepto ese de una sola salud es un concepto que se va a poner de moda a partir de ahora. Anticipo y abro de mi libro, el próximo día 13 de junio organizamos una jornada aquí en Valladolid con la directora general de la OMS, que bueno, pues es un lujo poder disponer de ella. Yo quería decirte dos cosas. Mira, me ha sorprendido y quiero conocer tu valoración de dos cosas. Una, que los que más hemos trabajado durante la pandemia hemos sido los médicos de familia, los microbiólogos, los preventivistas, los de salud pública, y qué curioso que en Castilla y León las plazas que han quedado vacantes han sido de médicos de familia, de preventivistas y de microbiólogos. Parece ser que lo que fascina es, pues como decías antes, ¿no?, las especialidades que son mucho más llamativas, ¿no?, que puedes tener un recorrido personal y profesional diferente, ¿no?, y en estas en las que se curra, pues parece que no están muy elegidas. Te quería preguntar qué valoración hacías. Y luego te quería preguntar otra cosa. Hablabas... ¿Pero eso me lo preguntas? Sí, te lo pregunto, vamos, así, a título de comentario, ¿no? Sí. Pero, son dos preguntas. Pero hablaba yo, aprovecho, ¿no? Sí, sí. Antes hablabas de las desigualdades. En un mundo global no es lo mismo vivir en España, vivir en Estados Unidos, a pesar de la grandeza de ese país, que vivir en Corea del Norte. Y a mí me sorprende que después de 2 años y medio, Corea del Norte, que no había tenido ningún caso, pues ahora resulta que tiene cientos de casos. Entonces ahí, bueno, hay dos factores que tú decías, ¿no? Defectos de información, pero también defectos de dotación de equipamiento sanitario para poder controlar todo esto, ¿no? ¿Qué opinión haces, qué valoración haces de la aparición ahora en Corea del Norte de este montón de casos? Bueno, todos sabemos que ha habido casos, por supuesto. Quizás la opinión, lo que me parece muy interesante es lo que has destacado al principio, José Luis. Eso nosotros sí lo hemos aprendido y va en relación a lo que me preguntaba Elena. Hemos aprendido que trabajar con otros profesionales nos enriquece mucho, con otros graduados. Yo el ejemplo que pongo, quizás por afecto, es con el Itacil. El Itacil tiene un laboratorio de microbiología, pertenece a la Consejería de Agricultura, con microbiólogos que nos han dado mucho soporte en la secuenciación. De España ha subido a GISAID, que es un banco de datos internacional, 111.000 secuencias, y Castilla y León, y de esto habría que sacar pecho, ha subido 28.000 y pico, o casi 29.000, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos hecho gracias a la colaboración pues con veterinarios que tienen la capacidad técnica, el arrojo y la dedicación, y también la generosidad en tiempo pues de habernos ayudado, ¿no?, con técnicos nuestros, formarnos, y eso es muy importante. Al tiempo de esta colaboración interdisciplinar, pues no cabe duda que es lo que dices tú. Como microbiólogos o como médicos de familia a veces puede que la sociedad nos valore poco. Por cierto, nosotros en el Río Ortega, después de 20 años, hemos ofertado 2 plazas de micro y se han cubierto las 2. Las personas que trabajan allí, y que yo me honro en integrarme con ellos en el grupo, os puedo asegurar que dedican y que están extenuadas, y que tú conoces a muchos, ¿no? En microbiología no solamente somos médicos, ¿sabéis? O sea, se puede hacer especialidad vía MIR, también siendo farmacéutico, FIR, siendo biólogo, BIR, tenemos una excelente bióloga con nosotros, siendo químico, KIR, ¿no? Y yo creo que esa convivencia entre graduados enriquece muchísimo. Y luego, como sabes muy bien, José Luis, tenemos un control de calidad que cuando hablamos con los ingenieros siempre se sorprenden. Nosotros hacemos sesiones clínicas. Quizás también hay que decirlo para honrar también a los líderes de nuestro hospital, ¿no? Nos reunimos desde entonces, desde aquel... la primera sesión la hicimos el 11 de febrero del año 2020 en el hospital,
pero hemos mantenido reuniones diarias durante casi 18 meses y ahora las hacemos alternas. Entonces, este intercambio entre profesionales de la situación y de contarnos lo que pasa, nuestras incertidumbres, lamentarnos también, yo creo que enriquece mucho, ¿no? La situación de Corea no la sé definir, perdóname. Yo creo que a veces, y en eso entendéis vosotros cuatro más, cuando hay, ¿cómo se llama?, censura, por así decirlo, ¿no?, o el régimen no es transparente y no cuentas lo que hay, pues realmente te puedes ver sorprendido con situaciones donde tú no puedes negar lo evidente. Yo creo que el mundo, al tiempo de esta estrategia de 7-1-7, tiene que darse una oportunidad en transparencia, en equidad, en solidaridad también con los más desfavorecidos y sobre todo para andar en verdad, ¿no? Contar con plenitud algo que es muy castellano y que yo he aprendido en Castilla de las gentes a las que amo aquí, y es esta bonomía de decir lo que ocurre con ponderación. Yo no pretendía alarmar, ni mucho menos cuando me dijo José Luis, me sentía en deuda con vosotros y perdonad porque otras 2 veces había rechazado el venir, pero me encuentro muy a gusto y creo que parte de mi vida pues será transmitir lo que tú decías, José Luis, como te pasa a ti y le pasan a Elena y a Javi, ¿no? Es contar lo que hay. Y en este sentido yo creo que si Corea contara lo que hay, por no rehuir lo que me has preguntado, nos iría mejor a todos. Ocurre también con China, que es otra cultura, otro régimen también, y donde las circunstancias, como sabéis, no son igual de transparentes que es en Occidente, ¿no? Pues José María Eiros, lo has contado muy bien, por eso yo sabía que como lo cuentas muy bien, informas muy bien y te explicas muy bien, quería que estuvieras aquí en Cuestión de Prioridades, desde hace tiempo, es verdad. Me ha costado, pero bueno, ha merecido la pena, y como comprobarás, en Cuestión de Prioridades sí apoyamos a los microbiólogos, también a los médicos de familia, a los que intentamos dar voz. Gracias de su parte. Gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades. A vosotros.